Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las fuentes de información que es importante tener en cuenta al momento de hacer un ejercicio de recolección de datos. Las fuentes de información pueden ser muy diversas y muy amplias. Podemos referirnos, por ejemplo, a las fuentes personales, las fuentes comerciales, fuentes públicas o fuentes de experiencias, expertos, documentos y encuestas. Veamos rápidamente de qué trata cada una de ellas. Nosotros hablamos de fuentes personales cuando nos referimos a aquellas que nosotros hemos construido, que hemos sido nosotros los que de alguna forma hemos podido procesarlas, construirlas, digitalizarlas, construir indicadores hasta que finalmente podemos hacer uso de ellas. Cuando hablamos de fuentes comerciales, nos estamos refiriendo a aquellas fuentes que podemos adquirir a través de empresas del sector privado, información muchas veces de mercadeo, información comercial. Muchas de estas bases de datos en las fuentes comerciales están muy referidas a lo que uno tradicionalmente llama como bases de datos de usuarios, en las cuales muchas veces tenemos acceso a correos o información sociodemográfica desde el Banco Central o Banco de la República, según sea la denominación en cada país, la información que arroja el sistema financiero y los bancos, obviamente todos los relativos al sector público. También tenemos el sector público no financiero que también arroja mucha información, los institutos nacionales de estadística, los ministerios, las organizaciones estatales. Todo esto genera una amplia gama de información. Por lo general, las fuentes públicas tienden a ser gratuitas, aunque en algunos casos también hay que pagar para poder acceder a ellos. Particularmente, digamos, los institutos electorales o lo que uno llama todo lo que es la arquitectura gubernamental para procesos electorales también arroja información. En todos estos casos es oportuno señalar que no siempre la información la vamos a encontrar estructurada de la manera en que nosotros la necesitamos, por eso el proceso de ordenamiento en la recolección de información se vuelve un elemento clave. Las fuentes de experiencias realmente no son bases de datos como tal, parte un poco de las vivencias de uno al momento de estructurar la investigación. A lo largo de la vida profesional o académica de una persona, se identifican buenas prácticas de cosas que a uno le han sido útiles y que vale la pena seguir replicando. Se identifican también lecciones aprendidas a partir de errores o dificultades que se ha tenido y que en el futuro o en el presente le permite a la persona hacer un manejo más oportuno de la investigación. Las fuentes de experiencia son muy significativas ya que con el paso del tiempo hace que los trabajos sean más robustos, que haya un sentido de anticipación mucho más oportuno y una mejor planificación del trabajo. Los expertos también van en la misma línea de las fuentes de experiencias, son personas con un alto conocimiento de un tema, siempre es oportuno consultarles antes de desarrollar la investigación, ya que por el manejo del tema o de la información pueden hacer una orientación muy oportuna para poder guiar el trabajo. Las encuestas también son una fuente de información muy valiosa. En general son datos primarios que se construyen sobre los cuales podemos tener acceso a cantidades muy significativas de información con niveles de desagregación muy altos para poder interpretar lo que está pasando en un sector, en un país. Y finalmente los documentos. Hay mucha información donde los documentos, por ejemplo, nos arrojan datos o nos arrojan enfoques o información incluso de tipo cualitativa que hoy en día podemos trabajar. Las técnicas de recolección de datos en general se pueden agrupar en estos grandes bloques. Técnicas documentales, donde muchas veces se hace revisión de fuentes secundarias para poder obtener datos, estadísticas, sacar balances, ranking, construir datos también. Eso se puede hacer. La entrevista también permite construir información. De hecho, toda encuesta o todo censo parte de una modalidad de entrevista, pero también se pueden hacer entrevistas cualitativas para poder orientar una discusión. Las encuestas como tal, los grupos focales también arrojan mucha información. Los grupos focales en general se tienen que estructurar en grupos de 6 a 12 personas. Hay que tener un buen conocimiento para generar un balance
y no construir información sesgada. Digamos que estas son las técnicas más importantes para recolectar datos, aunque hoy con el uso de la Internet y la ampliación en la digitalización de la información, desde la red y desde los computadores también podemos acceder a mucha información significativa. En sí, hay algo que hay que cuidar siempre y es la calidad de la información. En este sentido, siempre es oportuno preguntarse por la pertinencia. A veces uno se puede dejar llevar, por decirlo de alguna manera, seducir por la cantidad de datos que uno puede encontrar. La pregunta es, ¿todos esos datos son importantes? Ya que entre más información se consiga, se acceda a ella, también hay que dedicar más tiempo para procesarla, para manejarla, para limpiarla, depurarla. En general, siempre es importante partir de cómo está planteada la investigación para tener claridad de cuál es la información que uno necesita. Eso también nos lleva al otro punto, la exactitud. En general, si tenemos claridad de la información que necesitamos, vamos a ser mucho más exactos en su búsqueda. Hay un elemento que no es fácil y es la actualidad de los datos. No todos los datos están actualizados al mismo corte. Hay información que se construye de hecho día a día. Es información que podemos tener actualizada. Por ejemplo, los índices bursátiles y el comportamiento de la bolsa de valores es una información día a día. Pero si nosotros queremos hablar, por ejemplo, del crecimiento de la economía de un país, esa información se construye trimestralmente. Y si queremos hablar de los censos poblacionales, en general, los censos se construyen cada 10 años. Así que, dependiendo del tipo de información, también vamos a encontrar diferentes valores en términos de su actualidad. Y otro punto muy importante es la imparcialidad en la construcción de la información. Y aquí coge un valor muy significativo los procesos de indagación. Muchas veces se hacen consultas en los cuales las preguntas no son importantes y tienden a ser tendenciosas. O sea, la respuesta ya orienta o intuye una eventual respuesta, lo cual hace pues que la información no sea del todo clara o limpia, que son elementos que digamos se debe tener muy en cuenta al momento de trabajar la información. Espero que esto sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.